muchas gracias a la librería, que esta ya es como nuestra segunda casa. Pasamos aquí todos los fines de semana haciendo eventos con ellas. Y bueno, vamos a empezar la primera presentación de Laura, compañera por Alba, muchas gracias. Crear un libro es como crear un niño, como crear un hijito, que normalmente lo que es el reparto es más largo de 9 meses. Vaya. Y este además es un hijo que pasa por muchos países, desde la India hasta Europa, en una historia que se va consiguiendo a fuego lento. Así que vamos a ver qué nos quieren contar y desde el grupo editorial Sargantana os vuelvo a dar las gracias por venir. Gracias a ti. Bueno, sentamos, ¿no? Bueno, a ver, María Teresa. Sí, María Teresa y María Laura. Vamos a hacer todos por venir. Ya conocéis a Laura, no os voy a contar la maravillosa persona que es. Sí, todos están de acuerdo, así que no. Pero es una veterana, pero sí que os hablan de su libro, de su escritura, que ya veis que le cuesta más contarlo y le cuesta decir cómo hacer. Hemos preparado un formato tipo entrevista, hacer preguntas y respuestas y luego al final haremos un turno abierto, ¿no? Claro. Si quieres hacer alguna cosa, si te ha quedado algo por contar o alguien tiene alguna curiosidad, pues preguntar. Nada, a ver, el libro de Bengalí, lo tenemos aquí, las chicas de la editorial y de la librería nos han preparado aquí súper bien. La verdad es que sí. Ha estado mucho la matraca con el libro, ¿lo conocen todos bien? Lo conocen todos, sí. Pues ya sabéis que Laura escribe romántica, escribe con una pluma muy fina, escribe muy bien. Yo estoy muy enamorada y lo digo siempre en privado y lo digo en público. Estoy muy enamorada. Alba es la reina de los halagos. Sí, exacto. Me pagas muy bien por ello. Bueno. Muy bien, te enamora y te engancha en la primera línea. Nada más que abráis el libro, la segunda frase ya os va a enamorar y engancha. Es que es una pasada. Luego pinta las emociones acorde con el clima, con el contexto, lo marca todo, lo deja todo, vamos, pero hilvanado perfecto. No te empiezas a leer el libro y no lo puedes dejar. Si eres como yo, que soy una vez nocturna, te quedas toda la noche ahí, página tras página enganchada. Así que es. Y nada, empezamos si quieres con las preguntas porque... Claro. Sí. Si quieres sigo dando el peloteo, pero... No es necesario. Bueno, a ver, empezaremos un poco por el bloque novela, que sería un poco la portada. Claro. Agradecer, no está aquí, pero nos tiene un talento enorme, que es Sina Miralles, que le ha hecho la ilustración para la novela, que es de verdad que es preciosa, o sea, es una pasada los colores, representa muy bien la esencia de la novela, son los dos personajes principales, entonces es una pasada que tú le pases a la chica toda la información que tienes sobre los personajes y que ella, pues que te los ilustren totalmente a medida y con el carácter de cada uno de ellos. Y además también la editora Marta, que ya no está aquí, pero la editora de Múnich se llama Marta, ella es la que también pensó en la idea de que estuvieran tocándose pero sin tocarse, porque toda la historia es el que les cuesta encontrarse, entonces el que estuvieran mirando cogidos no es la esencia de la historia, sino como que les cuesta encontrarse. La historia pues va de esto, es un amor que empieza muy temprano y de repente las circunstancias se conspiran para que eso no justifique de ninguna manera. Así es. Y luego pues la protagonista decide que ha llegado el momento de enmendar los errores. Y a ver si llega a tiempo. A ver si llega a tiempo o no llega a tiempo. A mí es que me gustan, siempre lo digo, las historias. No es que no crea en el instalog, ¿no? Que se dice, en esos amores así de repente, sino que me gustan más los que se cocinan a fuego lento. Creo que el lector puede ir empatizando un poquito más con eso. Entonces la historia sí que aparece con un amor infantil y muy temprano, muy puro, muy nada, y luego poco a poco tú vas conociendo a los personajes y va como que fraguándose más la relación entre ellos y entre los demás.
Entonces yo creo que lo que tiene de interesante el inicio de la historia es ese, el que empieza con que te crees que su relación va a ser el top y se rompe de repente y se deshace. ¿Cómo surgió la idea de la novela? Pues la idea surgió por un concurso de Wattpad, que es una plataforma que yo os habría hablado a todos de esa plataforma, y es de donde nos conocimos aquí ella y yo, que nosotras somos un vivo ejemplo de lo bonito que se puede sacar de ese tipo de plataformas, que es, más allá de practicar con la escritura, conocer a gente pues, que tiene intereses afines y que de otra manera no conocerías en la vida, entonces es algo precioso. Y sí, pero no nos hubiéramos conocido al fin y al cabo, porque no tienes ningún otro nexo común que te lleve a ir allí y que te una a la literatura, pues es que es precioso. Y nada, surgió de allí, de un concurso de esa plataforma, porque cuando a mí me dio en la vena de empezar a escribir, pues busqué retos y cosas por donde poder participar. Pues sabes que antes, ahora no tanto, pero había muchos retos allí para escribir. Y me metí en uno de ellos. Recuerdo que era verano y estaba en casa de mis padres, allí con los nenes, y vi un reto de a escribir algo histórico, pero tenía que tener un máximo de 3.000 palabras. Y se quedó corto. Y yo empecé, lo primero que me vino a la mente era como una cosa histórica, digo, pues algo más allá de lo que todo el mundo pensaría que es a lo mejor, bueno, yo pensé que todo el mundo pensaría en un histórico más cercano o de, pues, de guerras civiles, etcétera, ¿no? Que es un poco lo más habitual. Y yo pensé, no, yo me voy por algo exótico. Entonces me vino a la mente ahí un amor interracial, esas mujeres inglesas allí mezcladas con gente pues, de otras razas, de los indios, y me vino. Pero es que lo que me vino es una imagen, dije, ay, qué bonito va a ser esto, yo tengo que escribir algo con ese aspecto, y a partir de ahí salió una historia. Y lo presenté al concursito ese y de ahí que salió. ¿Y ganaste? Sí, lo gané. Lo gané, pero el caso es que la historia, claro, yo empecé a escribir y 3.000 palabras se quedaban muy cortas. Y entonces llegó un momento en el que puse, y hasta aquí. Y a partir de aquí empezó su viaje o algo así, o vendió la joya para empezar a buscar a tal. Y ahí me dejé. Porque claro, 3.000 palabras no daban para más. Pero bueno, así fue como salió. Vale, y te iba a preguntar por qué has visto la India británica, porque ya nos has contado un poco. Por el exotismo, sí, simplemente porque por una imagen cinematográfica, sí. Los paisajes, los colores. El libro evoca muchísimo, todo el rato te parece que estás viviendo con el personaje, con Angie, que es la protagonista, parece que estás viviendo con ella todo el rato. Tanto las alegrías como los sinsabores, que hay muchos también sinsabores en la novela. Hombre, claro. Claro. Pero... Aunque yo tampoco me voy mucho por el drama, que tú lo sabes. No es. A mí el drama no me va. No es dramática. No se puede decir dramática en un caso. ¿Es de aventuras? Sí. Y romance. Sí. Lo que pasa es que si no padece un poquito la gente, pues como que no tiene gancho, ¿no? Hay que padecer un poquito. Es la vida real, la vida real. No somos un camino de rosas todo fácil, sino menuda alegría y menuda gracia y todo. ¿Quién te anima a seguir desarrollando la historia cuando pusiste este punto final? Bueno, pues aparte de mi madre, que ella es mi primera lectora beta de todas las historias, ella las lee y las lee ahí con pasión. Y ella siempre, si te tiene que decir algo bueno o malo, te lo dice, y es lo que uno espera de una madre, ¿no? Que le suelte sus verdades y tal. Entonces a ella le encantó la historia y dijo, esta historia es muy chula, esta la tienes que continuar. Y luego, aparte, al estar publicada en la plataforma, así que a raíz del concurso atrajo a algunos lectores y claro, la gente la leía y decía, pero no nos puedes dejar así, queremos saber más. Y la verdad es cierto que funcionó como una introducción, que de hecho se ha convertido en el prólogo. Ahora se quedan 3 capítulos y están fundidos y son el prólogo tal cual, el prólogo de la historia. ¿Por qué? Cuando empiezas a leer no puedes parar. Ya te lo decía yo, pero no pasa, entonces... Pero me ha menudo vértigo seguir con esa historia. Puedes seguir muy bien, ¿eh? Bueno, pero el momento donde la dejé, que era plantearse cruzar la India con un tren sin saber si había tren ni si nada, yo dije, sí, hombre, esto lo voy a seguir yo, pues no. Y la dejé pausada, la dejé como en reposo bastante tiempo, hasta que de repente por otro concurso
me dio el deseo de volver a continuar. Sí, y el concurso también planteaba esto creo que no lo sabías. Me apunté a otro concurso y la presenté un poquito más extensa, pero también se me iba de madre. Entonces paré. Y dije, esto habrá que escribirlo ya sin concursos. Y acabar de escribirla normal. Claro, porque como es una novela histórica, lleva una documentación por detrás bastante importante, ¿no? Eso sí que es tedioso. Sí, el documentarse es muy tedioso, es muy pesado porque siempre estás dudando. Tú lo que quieres es como jugar, seguir creando, que tú lo sabes que también has escrito histórica, empiezas a querer crear, a querer avanzar y de repente piensas, ay, pero existía otra cosa, ay, pero... Entonces, documéntate. Y hoy en día tenemos que dar gracias a las tecnologías que se mira por internet, pues oye... ¿Encuentras la solución? O no, o te crees que la has encontrado, pero bueno, a ti te vale. Que esa es otra cosa de las que me daba terror de escribir histórica, el ser demasiado puntilloso con ese tema. Y al final uno tiene que dejarse fluir y verla como que es un escenario que marca una historia, sin ser tan crítico y creer que es un tratado de historia. Eso siempre lo dejamos muy claro, las que escribimos romance histórico, nunca que es historia porque es que es imposible, te tienes que inventar. Hay cosas que claro. No porque las quieras inventar, es que no están documentadas en ninguna parte. Claro. O entran los datos en contradicción, que precisamente eso es. En un lado lees que murió un año, en otro que murió otro año, el otro no se casó. ¿Cómo puede ser? Si estamos hablando... Claro. Y tampoco tienes herramientas tan buenas como para acabar de cerrar una cosa ni tanto tiempo. Tú al final pues te dedicas a avanzar con la historia, intentar sortear los obstáculos y meterte en jardines, y meterte en jardines que no hace falta meterse. Sí. O te inventas personajes. Claro. Como el caso de los personajes. Claro. Que no existieron en la vida real, pero que se apoyan en otros que sí existieron. Exacto. Para seguir el devenir de la trama y que te ayuden un poco pues, a enriquecerla, porque también es muy chulo el que cuando en ese mismo proceso de documentación ves hechos históricos reales y personajes que entrarían bien y dices, uy, qué chulo, si esto parece que haya existido para mí, entonces lo vas cogiendo. De repente iba escribiendo y me apareció que justo en esa misma época era la Exposición Universal de París y dije, pues esto es fantástico, esto hay que arroparlo y meterlo aquí dentro como sea, y luego casi toda la historia fluye alrededor de la exposición, pero no era intencionado. Entonces esa es la aventura de la documentación. Exacto. ¿Has seguido algún proceso de escritura o tienes algunas manías o te gusta encerrarte y mandar a los niños bien lejos? Pues mira, la novela la escribí como he escrito todo, sentada con el portátil viéndolos. O sea que la intimidad nula. La intimidad un poco nula, porque no te puedes permitir esos lujos algún rato, sí, pero de normal. Lo que sí que para poder aislarme yo siempre escribo con música. Sé que tú no escribes con música, pero yo necesito escuchar música. Yo para ello sí, pero... Sí. Yo música. Necesito ahí escuchar y que te metes en la música, te aíslas y Y luego sí que para esta historia me acuerdo que me ambicioné al té chai de Mercadona. Porque te ayudaba sensorialmente la experiencia. Claro, yo decía, no, oye, que me voy a ver, pues tiene que ser un poco que le pegue, y me ponía música así de rollete y tú también, y en eso iba así, muy ambientada yo. Se nota la inspiración. Sí, al té chai. Es que para mí, los que me conocen saben que las infusiones son para enfermos. Es que no me gustan nada las infusiones, pero, oye, mira, el chai hay una excepción ahí. Tranquilas que se te has descubierto un nuevo placer. Sí. Bueno, y entonces, ¿por qué novelas románticas? Esa sería una gran pregunta. Porque todo lo que podías percibir, porque sé que te encanta leer fantasía. ¿Qué te gusta mucho? Exacto, sí. Yo puestos a escoger, escojo leer fantasía o romance con fantasía. Desde luego sí que no entiendo, sí entiendo, pero no me atrae una historia que no tenga nada de romance. Si no tiene un poquito de salseo, como que no. Entonces a la hora de escribir, como escribir para mí no es más que un placer, pues uno creo que escribe pues sobre lo que disfruta, como si fuera pues un jueguecito que tú te montas en tu cabeza. Entonces la casa de muñecas, pero de... Eso es tu casita de muñecas. Entonces si mi casita de muñecas no son los aviones de guerra o cosas de esas como en otras personas sí,
pues por eso escribimos. A mí la verdad que la fantasía me cuesta mucho, a mí no me gusta leerla, porque me cuesta entrar en esos mundos No sé. que han creado, el que lo ha creado, perfecto. Seguro que es maravilloso, pero cuando se inventan estos nombres, yo no entiendo. Yo necesito que se llamen Juan y Pepi. Claro, pues por eso hay de todo en este mundo, claro que sí. A mí me gusta más leer fantasía, fíjate, sí. Y además, me ¿sabes gusta. qué? Porque en la X de Alejandro, que es un libro que escribió Laura, se inventó todas las localizaciones, aunque son un poco inspiradas en esta tierra, son inspiradas en la terreta, pero son todas inventadas, te lo creaste todo que fue de la nada. Sí, es que a mí me es más fácil inventármelo que empezar a documentarte, entonces pues te lo inventas y ya está. Y el ay, Mari, que desmonta todo. Y eso que la fantasía es lo que yo a priori elijo, pero nunca pensé que yo escribiría un romance histórico. Nunca lo pensé. Pues mira, aquí estamos y publicamos. Es que Ya. yo como la conocí escribiendo la X de Alejandro, o sea que este libro de cero lo conocí. Sí. Y entonces se lo dije, es que nada, tienes mucho talento, tienes que presentarte editorial, tienes que publicarte, que no me van a coger, es que es muy capaz. Es muy segura. Es que no me van a coger, es que esto no es para mí. Mírala, si no es para ti. Mira para ti. Ya, pero en fin, así es la vida. Bueno, creo que hemos hablado todo, ¿eh? Ya porque existe WhatsApp, hemos comentado todo lo que vemos. Así que tienes también una característica muy guay que me encanta, que es que incluye siempre personajes con representación LGTB, bueno, ya sabéis, todas estas siglas. Pues simplemente... Plus. Sí, porque me gusta hacer historias inclusivas y que se aparten un poquito de lo tan tradicional. Eso por un lado. Luego, como ya expliqué en la presentación, que la mayoría de gente también estuvo de la otra novela, repetimos, no pasa para que se quede. Me inventé un amor imposible, me apareció este tipo de romance entre dos chicos y a partir de ahí fluyó. A partir de ahí también es que entré a colaborar con el perfil de LGBT de Wattpad, que fui embajadora y estuve participando con ellos. Entonces, a raíz de ahí, sí, también me acuerdo. Como que conocí a mucha gente del colectivo, todo, y como que todo fue fluyendo por ese lado, porque me gusta que sean diversas. La verdad que sí, tienes unos personajes que enganchan muchísimo, empatizas con ellos como yo, tanto que su novela ha leído la mía, o sea que con esto lo digo todo. Te robé los personajes. Sí, te los robé, clarísimamente, a mí te los robé. Bueno, pero está ahí. Se quedó, muy bien y la verdad que es una pasada, cuando lo leáis es una tranquilidad, por supuesto. No obligamos a nadie a la vuelta. Que nos pegamos, ¿no? ¿Dónde están los patrones? Que lo lea, empatizar con los personajes, los querrá, se los va a llevar para su casa y cuando se termine el libro va a decir, ya se ha terminado esto, yo quiero más, yo necesito saber más de esta gente, quiero llevármelos a casa, ¿qué pasó con sus hijos? ¿Qué hicieron? Y a mí de repente un día ella me sorprendió con mandarme un relato extra de dos personajes míos y no sabéis la pasada que es que tú te inventes a dos personajes que no existen, que otra persona los recoja, los haga suyos y te fluya. Es que yo los veía. Pero es que es lo más gustoso a nivel escritor que puede existir. Y cuando lo leáis, es que os va a pasar. Los personajes os vais a llevar a casa, os digo de verdad. Vais a vivir con ellos. Y ¿por qué no escriben a lo mejor ellos en su casa? Al que escriba, seguro que la apetece hacer otro plato. Porque también dejas, y esto me gusta mucho, que dejas las escenas sin concluir. Siempre a la imaginación del lector, no se lo das todo mascado ahí, como si fueran tontitos, lo dejas todo. Sí. Entonces cada cual se termina pues la escena como acaben de cocinar en su cabeza. No te gusta terminarlo hasta el final. No, siempre me lo dices, pero es verdad, no, es como que si se difuminara, como queda ahí se difumina. Sí, y que cada uno se lo interprete y se lo lleve como quiera. Sí, también creo que es verdad, está claro que depende de los géneros, ¿no? Puedes hacer esto o no, pero que si cada uno pone un poquito de sí, al final hace más suya la historia que si se lo das tan mascado todo. Entonces, si no corres el riesgo de que sea todo un sueño de resines, entonces... Bueno, nada, ¿qué más? ¿Dices algo más del libro? ¿Quieres comentar, explicarles algo? Comprarlo, que está muy bien y es muy baratito.
también, pobrecitas mías. Que curran mucho. Hombre, ya te diré. Pues nada, la verdad es que no sabría qué más decir, es que más o menos hemos repasado un poco todas las Si bondades. destapamos ya el argumento y entonces ya sí que... No, destapar el argumento no tiene gracia. No sé si se me queda algo en el tintero, pero vamos, yo creo que no. Proyectos futuros... Proyectos futuros, Quería esos dos. Esos dos absorben gran parte de mi esencia y de Suerte mi que tienes a vida. José que te ayuda con Claro. la ardua tarea de llevar. Yo la admiro profundamente, ¿eh? Porque tener dos hijos no es difícil, pero tener los gemelos, bueno, mellizos en este caso, a la vez, al mismo tiempo, todo, cuando uno le duele la pierna, al otro le duele el brazo, cuando al revés no Así cambian, es, cuando uno se constipa, luego lo coge el otro, luego terminas tú constipado, Tal cual, todo. luego José se coge ahí el COVID y lo tenemos que tener encerrado en una habitación Sí. y cooperando con todos. Sí, todos hemos pasado por esas fiestas. Una sí. superheroína, vamos. Sí, la verdad es que por lo que tú dices, cada vez cuesta más meterse en proyectos y el caso es que yo los 2 libros que escribí, que la gente lo sabe, los he escrito a partir de tenerlos a ellos, que digo yo ahora, ¿por qué no te tenías pusiste bastante antes? fiesta. Sí, ¿por qué no te pusiste Antes antes, tenías guapa? tiempo libre. Claro, antes no tenías, luego no, pero creo que se valora más, como cuando necesitas llegar a un sitio y haces muchas más cosas antes de llegar a ese sitio que si tienes toda una mañana libre. Eso es lo que me refiero. Sí, cuando no tienes tiempo como que le sacas más jugo. Y entonces un poco en ese aspecto. Y entonces, ¿alguna próxima novela? ¿Puedes destapar alguna cosa? ¿Tienes ideas? Es ¿No? que tengo otra entera escrita, que sabes cuál es, la de Alien y Fantasma. Esa está escrita pero parada, estoy escribiendo como un spin-off de uno de los personajes. Tengo toda la novela escaletada, preparada, tal, pero últimamente entre la promo de esto y que... Que no dejes de meterte en Saraos porque mañana pasa la firma del libro. Luego en domingo os esperamos a todos en Denia. Hombre, claro, Ya que habéis autobús. Es lo que nos queda, una furgonetilla, un autobús, un algo. Sí. El domingo para allá todo, la verdad es que últimamente no tengo tiempo, tú lo sabes, no tengo tiempo de sentarme porque es un trabajo que requiere de mucha soledad y mucho ratito, soledad aunque sea soledad que no estés solo, pero de un rato tuyo. Soledad mental de tener un ratito para ti para estar tranquilo y poder crear, porque al final es lo que hacemos. Sí, claro. Parece que nos sentimos a porrear el teclado, pero no porreamos el Yo teclado. siempre pienso que es como dibujar con palabras. Sí. Es que haces justamente, te acabas de definir exactamente tu escritura. Dibujas con ¿Ves como la palabras. regla de los halagos? No, pero es verdad que creo que una misma acción se puede contar de muchas maneras, pero que lo chulo es intentar acabar. Tú sabes que hay capítulos que son desagradables de escribir, o capítulos puente para que la historia se entienda, pero que no tienes puñetera gana de escribirlos porque son aburridos. Pues sí. Entonces todos los capítulos no los abordas con la misma ansia. Entonces siempre pienso que cada capítulo que escribas sea como un dibujo. Entonces me intento focalizar en eso. Y que quede terminado. Sí, que cada uno sea como un dibujo. Que empieza, que acaba, que es redondo, que es bonito. Que cada uno de ellos pudieras aislarlo y que fuera bonito. Lo haces, vamos, estupendamente, te lo planteas. Yo lo intento. No, lo haces, lo intentas, lo haces. Y además, de verdad que sí. No, te lo digo porque me Podría haber traído mejor persona, yo no sé. Te lo digo muchísimas veces, es que yo tengo una envidia sana y no sana, yo tengo una envidia muy grande. No, es verdad, porque es que escribes súper bien. O sea, a mí ya me gustaría escribir la mitad de bien que escribes. Y lo que engancha, porque eso es lo que tiene de fantástico tu escritura, tanto la X como al igual que es más juvenil. Más juvenil. Varios paras, Sí, pero... es que me encanta. Yo me aburro de seguir con lo mismo. De hecho, la secuela esta que tengo después, tengo una historia, es una historia que me apetece escribirla, pero como sigue a la otra, digo, ay, otra vez. Entonces me apetece tanto cambiar. Es lo que pasa con las secuelas y las sagas y cosas de estas que... ¿Tú lo sabes? Bueno, aquí la amiga, también para todos, que sepáis que en redes es Asturialba y que ella suele escribir romántica un poquito más picantona. Sí. Claro, Yo remato un poquito. y ella remata la quincena, oye, pero que la remata de categoría, ¿eh? Claro, Y puede. tiene muchísima gracia, pues cada persona tiene, pues eso, tiene un talento y ella tiene un talento especial para la erótica. Es cierto, yo no lo tengo y ya está. Claro, yo descubrí de casualidad, ¿eh? No fue una cosa Claro. buscada tampoco, ¿eh? Claro. Yo me gustaba escribir desde pequeña, pero no fue algo buscado, fue que lo encontraste. Es que encuentras la voz propia, la encuentras escribiendo, lógicamente.
Entonces he contado, tú dibujas mientras escribes también un poco por tu formación. Sí, yo creo que igual sí trasladas un poco lo que te gusta. Claro, lo que te gusta. Entonces, pues bueno, pues haciendo. Y yo encuentro que erótica hay poca y mal escrita, la verdad. Ya. Escriben otras cosas que las llaman erótica, pero que no lo son. Claro. Entonces a mí me gusta escribir, pues, lo que no encuentro Pero es elegante. O sea, sí, elegante. es que me gusta que no vea la sensibilidad de nadie, claro. No puedes hacer a nadie. Lo puede ver todo el mundo. Hombre, niños no, ¿eh? Ya, tendrán la edad de tampoco, pero... No, pero sí, yo os invito a que le echéis un ojo ahí a sus novelas, que también buena joya. Ahora las tenemos un poco también entretenidas, pero bueno, estamos ahí. Es que hay que trabajar en ellos todo el día. Pues eso, que es una actividad que requiere de todo el día estar, aparte de escribir, estar pensando en la historia, que esto la gente igual tampoco, hasta que no te pones no lo acaban de creer. Pero para tú crear tienes que estar todo el día dándole vueltas a una historia para cuando llega el momento de escribir, que es escueto, Claro, poder volcar todo lo que que has planeado, porque no sale de la nada. No te sientas así, ¡ay, qué inspiración! No, tú le vas dando muchas vueltas. Eso es un mito también. Yo creo que la gente piensa eso, que te sientas ahí delante y te escribe todo solo, llega un ángel y te inspira y escribes y no. Exacto. Trabajamos mucho, la verdad, y además nos vivimos de ellos, lógicamente. Por desgracia, claro. Nos encantaría, pero no. Entonces hay que convivir con trabajos reales y la real y normal. No, y esta historia me costó mucho de escribir. Es cierto que cuando la tuve en mis manos pensé que respecto al esfuerzo era muy fina. Eso es porque el papel como... Es un papel de Biblia. Una historia completa. No, pero es verdad que es una historia como con más peso, ¿verdad? Es una historia cuando la lees que tiene como mucho cambio de ambiente, mucha cosa, pero luego la ves y dices, pues es una novela ligera realmente. Pero si pero te pues, llevar al bolso, no te va a Claro. ¿Es metro aquí en Valencia? Sí, claro. Porque los carros no lo tenemos, ¿eh? No tenemos puestos ahí. O sea que no, bien. Para el metro, el casco para el autobús, maravilloso. Para un atasco, también, ideal. Pues ya en otras partes, si no pesa, porque no me llevan un tostón de estos, tipo, no sé, los pilares de la tierra. Claro, eso es es fantástico, pero claro, es fantástico, no es cómodo. Eso te lo tienes que ver en el sofá de casa. Pues yo creo que ya habríamos contado más o menos todo, ¿no? Si alguien quiere contar alguna cosa de la palabra, que se explique. ¿Alguien? Si es que los tengo a todos ya fritos. ¿Qué me van a querer preguntar estas personas? Bueno, yo sí, si tenías que escribir una novela histórica, ¿por qué en concreto la época del colonialismo británico y la revolución, los inicios de la revolución industrial, la Expo de París y todo eso? Eso es un ambiente un poco concreto. Ay, María, muy bien. Pues la respuesta de escoger justo esa época es por la estética, nada más. La estética sí, porque me vinieron a la mente imágenes cinematográficas de estas mujeres británicas tan rubias, tan bien vestidas ellas, estos indios tan guapos, sí, ellas tan encorsetadas. Era todo como muy estético y a raíz de eso estético, entonces empecé a documentarme sobre todo sobre la época victoriana, que es donde que se desarrolla la novela. Y a raíz de la estética es que me documenté y que desarrollé lo demás, pero solo el primer motivo era la estética. Pero es que una vez te documentas, ves que hay tanto jugo ahí dentro que ya dices, bueno, esto es... No, te quedó todo muy hilado, porque... No, todo hilado y además por las telas, lo digo, porque ella con los vestidos, el que hace telas, entonces todo va... Sí, muy todo bailado, todo va hilado. Pues esa es. Pues nada, una pregunta más, ¿alguien quiere saber algo más? ¿Cuántas veces le costaba escribir el libro? ¿Tienes cuántificado? Es que como escribí en un mes esos 3 primeros capítulos, una por mes más o menos, paré y creo que hasta, no sé si 6 meses después o más, no retomé otra vez el inicio. No lo sé, no sabría decirte, pero más de un año seguro. Más de un año seguro, sí, claro, más de un año seguro. Y porque me puse el deadline de los Watis. Ah, sí, claro. Entonces, que cada año lo aportan más. Pero había es que como no te pongas fechas, cuando tienes este tipo de vida que tenemos nosotros, que no tenemos tanto tiempo libre, o
marcas una fecha para acabar un proyecto, no lo acabas. Y lo acabé por eso, lo acabé ahí. Un año más o menos estaría escribiendo, sí, a ratitos, pero un año. Ya, a ratitos, no, ya lo hemos dicho antes, que estás pensando Todo el día. Te invade los personajes, te invaden las situaciones, esto cuadra, esto no cuadra. Así lo hacemos. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces borras 2.500 palabras que has escrito durante un mes y medio en una tarde? ¿por qué no te Porque cuadra? no cuadra. No cuadra, porque luego lo que has inventado después dices, bueno, pues si me voy atrás, ¿no? Y tienes, para mí hay que escribir relativamente rápido, porque como olvides todo lo escrito hay demasiado fleco y demasiado detalle. Como lo decía así, no te cuadra, no te coge nada luego. Es muy difícil hacerlo pasar todo otra vez para que siga avanzando. Y que es una labor que eso, hasta que no te pones no lo sabes, de ser muy organizado, porque tengo una cantidad de Excels con formularios y cosas escritas de cada personaje, de aspectos, de conductas, de frases para ser coherentes, claro, porque si no la coherencia se pierde y entonces se pierde toda la base. Sí, no. Pues ¡hey! No vale. Que para cuándo la podemos ver en alguna plataforma. Nosotros trabajamos con los de Netflix constantemente, que siempre tienen más quisieran tan fácil, bueno, para... Sí, lo único que yo creo es que esta es un poco cara de producir. Siempre decimos lo mismo, es un poco cara de producir. Pero vamos. Mucho viaje, mucho vestuario, mucha recreación histórica, pero... Claro, pero bien. Material base la hay seguro para hacer una película y hasta para hacer una serie y todo, ¿eh? Sí, mira, estaba pensando, no sé si conocéis a Elizabeth Gaskell, se llama, que sí, se basó en una serie en norte y sur, Sí. norte y sur, sí que tiene un estilo. Podría ser una producción de ese estilo. Claro. Pues Tenemos que llamar a la productora. El rollo es que se interesen en gastarse los cuartos en producir algo así, pero sí. Bueno, hay gente de la plataforma de WhatsApp que así lo decía a través de la ventana, de Android, ¿no? A través Sí, a través de la ventana y no sé si Sí, todo es como una saga Y también. culpa mía también ha salido, culpa mía, culpa tuya y culpa nuestra ha salido también de WhatsApp. Pero todos son producciones de romance y como más, no es histórico. No, es como Es todo como más, es todo fácil de producir. Todos aprovechan el mismo. La misma ropa, ¿sabes? Este top se lo pone ahora la otra, ¿no sabes? Pero ya el consejo ya está más complicado. Pues nada, si no tenéis ninguna preguntilla más, Si no tenéis nada, no quieres contar algo, quieres ser un poco más pesada, ellos no aguantan. ellos no aguantan, ya me han aguantado bastante. Si me quieren mogollón, si no los estarían aquí. Si no me quisieran, no estarían aquí. Pues nada, que a todos muchas gracias de verdad por venir, por haceros ese huequecito, que yo sé que todos aquí, pues quien más que menos tenéis muchas obligaciones y muchos compromisos y que yo súper feliz de veros, de ver a caritas que hace tanto tiempo que no veo y que os tengo mucho cariño a todos y eso, os quiero y que gracias por venir.